Alquenos. Los alquenos y cicloalquenos son hidrocarburos que poseen uno o más dobles enlaces carbono-carbono. Los químicos notaron que se forma una sustancia aceitosa cuando el eteno, el alqueno más pequeño, reacciona con cloro. Con base en esta observación, se nombró originalmente a los alquenos como olefinas, formadoras de aceite. También son conocidos como compuestos insaturados porque tienen menos hidrógenos que la cantidad máxima posible, lo cual ocurre en el caso de los alcanos, compuestos saturados. La cantidad total de enlaces P y anillos en un alqueno es su grado de insaturación. Por ejemplo, el C8H14 tiene 2 grados de insaturación ya que podría ser un compuesto con 2 dobles enlaces, un anillo y un doble enlace, 2 anillos o un enlace triple. Las propiedades físicas de los alquenos se hallan muy relacionadas con las de los alcanos. Los grupos vinilo y alilo son grupos funcionales alquenos. Fórmula molecular. La fórmula molecular general de un hidrocarburo es CnH2n más 2, menos 2 hidrógenos por cada enlace P o anillo que haya en la molécula, así que se puede decir que la fórmula molecular general de un alqueno es CnH2n y de un cicloalqueno es CnH2n menos 2. Ahora continuemos con los alquinos, ya veremos que son bastante similares a los alquenos. Son hidrocarburos insaturados que poseen uno o varios triples enlaces carbono-carbono. Los alquinos no cíclicos tienen la fórmula molecular CnH2n-2 y la de los cicloalquinos es CnH2n-4. En cuanto a los cicloalquinos, por consecuencia de la tensión que origina la presencia de un triple enlace dentro de un ciclo, existen a partir de ciclos de 7 miembros. Las propiedades físicas de los alquinos igualmente son similares a las de los alquenos y los alcanos. Isómeros geométricos. Los isómeros geométricos o isómeros cis-trans ocurren solo en alquenos, no existen isómeros geométricos en alquinos debido a la ausencia de libertad de rotación alrededor del triple enlace. Los dos orbitales p no hibridados que forman el enlace pi del alqueno deben ser paralelos para que el traslape resulte máximo y pueda existir el doble enlace. En consecuencia, no hay una rotación fácil respecto a un doble enlace. Si la hubiera, los dos orbitales p ya no se traslaparían y el enlace pi se rompería. Tomando como ejemplo al 2-buteno, podemos ver que los hidrógenos unidos a los carbonos sp2 pueden estar en el mismo lado o en lados opuestos del enlace doble. Al isómero con los hidrógenos en el mismo lado del doble enlace se le llama isómero cis y al que tiene los hidrógenos en lados opuestos del enlace doble se le llama isómero trans. En cuanto a propiedades físicas, los alquenos cis tienden a tener puntos de fusión más bajos y puntos de ebullición más altos que los alquenos trans, además de ser más polares, lo cual ocurre porque en los isómeros trans se cancelan los momentos dipolares. Vimos que si los hidrógenos están en el mismo lado del enlace doble, es el isómero cis y si están en lados opuestos del doble enlace, es el isómero trans. Pero ¿cómo se pueden designar a los isómeros de un compuesto como el 1-bromo, 2-cloropropeno? Para ello se crearon las reglas de prioridad de Kahn. Ingold, Prelog, donde los grupos sobre cada carbono del doble enlace reciben un orden de prioridad primera o segunda. El isómero que tiene a los grupos de alta prioridad del mismo lado del doble enlace se llama isómero Z y el que los tiene en lados opuestos constituye el isómero E. Las prioridades se determinan con las siguientes reglas. 1. Se asigna la prioridad a los átomos sobre la base del número atómico. Mayor número atómico, más prioridad. 2. Cuando los átomos unidos al doble enlace tienen la misma prioridad, se consideran los átomos siguientes. Tiene prioridad el grupo con el segundo átomo con mayor número atómico. 3. Si un átomo tiene enlace doble con otro átomo, el sistema de prioridades lo considera como si tuviera enlaces simples con dos de esos átomos, al igual que si un átomo tiene enlace triple con otro átomo se considera como si estuviera unido con tres de esos átomos con enlaces simples. 4. Si hay isótopos, el que tenga el mayor masa tiene la mayor prioridad. Aplicando las reglas, el 3-terbutil, 1,3, pentadieno de la imagen es un isómero E o Z. En el lado derecho claramente se puede ver que el CH3 tiene mayor prioridad que H por su peso molecular, en el lado izquierdo es más complicado de ver, pero al desglosarlo para visualizar cada enlace simple que tiene el carbono unido al carbono sp2 es más fácil de entender. Se ve que el carbono de abajo está unido a 3 grupos metil y por ende a 3 carbonos. El carbono de arriba, al tener un doble enlace con CH2, la regla 3 lo considera como 2 enlaces simples con carbono, y además está unido a un hidrógeno.
El carbono claramente tiene una mayor masa molar que el hidrógeno, así que CH2CH tiene menor prioridad que el terbutil. Como ambos grupos prioritarios están abajo, y en el mismo lado del doble enlace, se trata de un isómero Z. Reacciones de los alquenos. Al repasar las reacciones de los alquenos, tengas en cuenta la propiedad que es común a todos ellos. El primer paso de cada reacción es la adición de un electrófilo al carbono sp2 que está unido con más hidrógenos. 1. Hidrogenación, adición de hidrógeno. Es una reacción en la que en presencia de un catalizador metálico, como platino, paladio o níquel, se adiciona hidrógeno molecular al doble enlace de un alqueno y se forma un alcano. El mecanismo general de la hidrogenación catalítica es el siguiente. Tanto el alqueno como el hidrógeno se unen a la superficie del catalizador metálico. El hidrógeno molecular se disocia en átomos de hidrógeno sobre el catalizador. Estos reemplazan al doble enlace, formando dos enlaces carbono-hidrógeno. Finalmente el producto saturado se libera de la superficie del catalizador. La hidrogenación del 2-metilbutano es más eficiente 100% porque su estructura lineal permite mejor acceso al catalizador, mientras que el 1,1,5-trimetilciclonanano da menor rendimiento 73% por el impedimento estérico de su estructura cíclica y ramificada. La adición sin es donde los grupos átomos se agregan a través del alqueno en la misma orientación o lado, mientras que la adición anti es donde los átomos grupos se agregan en la orientación opuesta. En los alquinos, ocurre básicamente lo mismo pero la reacción tiene que repetirse y por lo tanto gasta más hidrógeno. 2. Adición de haluros de hidrógeno. Si el reactivo electrofílico que se agrega a un alqueno es un haluro de hidrógeno como fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno, el producto de la reacción será un haluro de alquilo. El protón del haluro de hidrógeno ataca el doble enlace del alqueno, formando un carbocatión intermedio. La molécula resultante tendrá un único enlace carbono-carbono con una carga positiva en una de ellas carbocatión. El siguiente paso es cuando el nucleófilo haluro se une al carbocatión, produciendo una nueva molécula, un haluro de alquilo. Hay haluros que son más reactivos que otros. Aquí se muestra un gráfico donde se ve que los más lentos para reaccionar son sustancias menos ácidas y viceversa. La reacción sigue la regla de Markovnikov, la cual postula que, cuando un alqueno no simétricamente sustituido reacciona con un haluro de hidrógeno, el hidrógeno se adiciona al carbono que tiene el mayor número de hidrógenos y el halógeno se adiciona al carbono que tiene el menor número de sustituyentes hidrógeno. En alquilos la reacción ocurre exactamente igual pero quedará como producto un haluro de alquenilo, ya que solo se perderá un enlace pi. Se puede repetir hasta quedar como alcano, al igual que en la hidrogenización. Aquí hay un ejercicio para practicar. 3. Hidratación de alquenos catalizada por ácido. Es una reacción en la que un alqueno reacciona con agua en presencia de un ácido como el ácido sulfúrico para formar un alcohol. El alqueno ataca un anhidronio. Esto rompe el doble enlace y genera un carbocatión intermedio en el carbono más estable, siguiendo las reglas de Markovnikov. A continuación, una molécula de agua actúa como nucleófilo ataca al carbocatión, formando un alcohol protonado. Finalmente, otra molécula de agua presente en el medio actúa como una base de Brnsted, es decir, acepta un protón. Entonces, le quita un protón al alcohol protonado, lo que neutraliza la positividad y da como resultado un alcohol neutro más un anhidronio. Esta reacción sigue la regla de Markovnikov, lo que significa que el grupo H se coloca en el carbono con menos hidrógenos del doble enlace original. En el caso de la hidratación de alquilos, la hidratación convierte el triple enlace en un acetonoaldehído a través de la formación de un enol intermedio, un compuesto con un grupo OH unido a un carbono con doble enlace. 4. Adición de alcohol a alquenos catalizada por ácido. El mecanismo de la adición de un alcohol catalizada por ácido es en esencia el mismo que el mecanismo de la adición de agua catalizada por ácido. La única diferencia estriba en que el nucleófilo es un alcohol, RH, en lugar de agua. Igualmente se necesita un catalizador ácido. El producto de la reacción es un éter. La adición de alcohol a un alqueno comienza con la protonación del doble enlace, la especie protonante es el ion oxonio del alcohol. Esto genera un carbocatión, que luego es atacado por otra molécula de alcohol. Finalmente, tras la desprotonación, se forma el éter como producto final.
Reordenamiento de un carbocatión. ¿Qué pasa si el carbocatión formado no es muy estable? En estos casos, puede ocurrir un reordenamiento del carbocatión. Esto significa que, si es posible formar un carbocatión más estable, la molécula puede reacomodarse para lograrlo. Este reordenamiento sucede mediante el desplazamiento de un hidruro o grupo alquilo hacia el carbono cargado, justo antes de que el alcohol ataque. 5. Adición de halógenos a alquenos. Un alqueno reacciona con un halógeno molecular como Br2 o Cl2, formando un dihaluro vecinal, un compuesto con dos átomos de halógeno en carbonos adyacentes. Cuando el alqueno se acerca a una molécula de bromo molecular, uno de los bromos actúa como electrófilo, aceptando electrones del doble enlace del alqueno, y se forma un ion bromonio cíclico como intermediario. Este intermedio es inestable, así que el ion bromuro ataca desde el lado opuesto, ataque anti, abriendo el anillo y formando el producto con dos halógenos en carbonos vecinos, con estereoquímica anti, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Debido a que cuando se adicionan bromocloro a un alqueno no se forma un carbocatión, no hay reordenamientos de carbocatión en estas reacciones. Cuando un alquino reacciona con halógenos, los átomos de halógeno se añaden al triple enlace en dos etapas. Primero se forma un dihaluro vecinal con adición anti, y si se agrega más halógeno, se forma un tetraluro, con los halógenos ocupando carbonos adyacentes. Oximercuración-reducción y alcoximercuración-reducción, otras formas de adicionar agua o alcohol a un alqueno. Los mecanismos de oximercuración y de alcoximercuración son idénticos, en esencia. La única diferencia es que en la oximercuración el agua es el nucleófilo y en la alcoximercuración es un alcohol. Por consiguiente, el producto de la reacción de oximercuración-reducción es un alcohol, mientras que el de la alcoximercuración-reducción es un éter. La oximercuración-reducción tiene como objetivo convertir un alqueno en un alcohol. En el primer paso, el alqueno reacciona con acetato de mercurio 2. El mercurio electrofílico se adiciona al doble enlace formando un ion mercurinio cíclico, no un carbocatión, por ende no hay reordenamientos. El agua ataca al carbono más sustituido y se forma un intermedio organomercúrico. En el segundo paso de la reacción, el borohidrato de sodio quita el mercurio y lo reemplaza por un hidrógeno, así se forma un alcohol en el carbono más sustituido del doble enlace. Este segundo paso se considera una reacción de reducción, ya que se aumenta el número de enlaces entre el carbono y el hidrógeno. La alcoximercuración-reducción es una reacción muy similar a la oximercuración-reducción, pero en este caso, en lugar de adicionar agua, se adiciona un alcohol al alqueno. Esta transformación permite convertir un alqueno en un éter de forma rápida, selectiva y sin formación de carbocationes. Adición de borano a un alqueno, hidroboración-oxidación. Permite convertir un alqueno en un alcohol, pero con una característica muy particular: el grupo H se adiciona al carbono menos sustituido del doble enlace. Esto la diferencia de otras reacciones, ya que aquí se sigue una orientación anti-Markovnikov. En el primer paso, la hidroboración, el alqueno reacciona con borano. Este se adiciona al doble enlace, el átomo de boro se une al carbono menos sustituido y con más hidrógenos, mientras que el hidrógeno se une al más sustituido y con menos hidrógenos. Esto ocurre al mismo tiempo, sin formación de carbocationes, y favorece una adición de tipo syn. Destacar que una sola molécula de borano puede reaccionar hasta 3 veces con moléculas de alqueno, ya que el átomo de boro tiene 3 enlaces boro-hidrógeno. Cada uno de estos enlaces se adiciona a un doble enlace diferente, formando un trialquilborano. En el segundo paso, la oxidación, el intermedio trialquilborano se trata con peróxido de hidrógeno en medio básico. En esta etapa, los 3 átomos de boro unidos a las cadenas alquilo son reemplazados por grupos hidroxilo. Como el boro estaba unido al carbono menos sustituido en cada caso, los grupos OH quedan en esas posiciones, formando así 3 moléculas de alcohol primario. De esta manera, la reacción completa convierte una molécula de borano en 3 moléculas de alcohol anti-Markovnikov al mismo tiempo. Además es la única reacción que forma alcohol primario, las anteriores forman alcoholes secundarios.